Había pasado tanto desde esa noche, que ya no recordaba la última vez que dormí sin pensar en la sangre. Sin ver en mi mente la imagen de aquellos brazos abiertos, la carne expuesta, el rojo brillante corriendo como un río interminable. Si cierro los ojos, todo vuelve. Nos desplegaron en la sierra de Oaxaca. Nos dijeron que sería una misión de rutina, asegurar el perímetro, patrullar la zona y mantenernos atentos a cualquier movimiento sospechoso. Una de esas misiones largas, donde la humedad se mete en los huesos y las botas nunca terminan de secarse. El grupo estaba compuesto por un puñado de soldados experimentados y unos cuantos novatos recién llegados del adiestramiento. Entre ellos, había uno que destacaba por su entusiasmo. Siempre hablaba de regresar a casa con historias que contar, de impresionar a su familia con anécdotas de valor. Yo lo veía, y me recordaba a mí mismo cuando llegué por primera vez a la sierra, con la mente llena de fantasías de guerra y heroísmo. La realidad era distinta. La selva no es lugar para héroes. El campamento se levantó en una pequeña meseta, rodeada por árboles frondosos y raíces gruesas que se enredaban en el suelo como serpientes. La humedad lo cubría todo, y al atardecer, la neblina descendía como un velo sobre la vegetación. No tardamos en acostumbrarnos al sonido de la lluvia, golpeando las lonas de las tiendas, al crujir de la madera ardiendo en la fogata, y al murmullo lejano de la selva, llamándonos en la oscuridad. Y entonces, la sangre comenzó a correr. El primero en notar algo extraño fue el novato. Una mañana, mientras revisábamos nuestro equipo, se acercó con el ceño fruncido y el brazo extendido. «Me corté anoche», dijo, mostrando una herida delgada a lo largo del antebrazo. Era una línea limpia, como si algo afilado hubiera deslizado su filo por su piel. No era nada grave. Uno de los muchachos sacó su botiquín y le puso un vendaje. Cosas de la selva, pensamos. Tal vez se cortó con una rama sin darse cuenta. Pero cuando llegó la noche, el vendaje estaba empapado de rojo. El corte seguía sangrando. Apretamos más la venda. Aplicamos presión. Nada lo detenía. A la mañana siguiente, el vendaje había sido cambiado tantas veces que ya no sabíamos qué más hacer. La herida seguía abierta, el rojo seguía fluyendo. Y no fue el único. En cuestión de días, otros comenzaron a presentar heridas similares. Cortes en los brazos, en las piernas, incluso en la espalda, como si algo los hubiera marcado durante la noche. Nadie recordaba haberse lastimado. Nadie sentía el momento en que la piel se abría. Solo despertaban, y ahí estaba. La carne abierta, la sangre corriendo. El comandante intentó mantener el orden. Nos obligó a revisar el campamento palmo a palmo. Buscamos alimañas, espinas, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba pasando. Nada. Ni siquiera encontramos rastros de sangre en las tiendas, solo en nuestros cuerpos. Para entonces, la piel del novato ya estaba pálida. Sus labios tenían un tinte azulado. No se quejaba, pero lo veía en sus ojos, el miedo. Un miedo que compartíamos todos, porque las heridas no sanaban. Una noche, monté guardia junto a la fogata. La neblina cubría el campamento, espesándose entre los troncos de los árboles. La linterna iluminaba apenas unos metros antes de perderse en la oscuridad. Entonces escuché un quejido. Me giré, con el fusil en alto. Era uno de los soldados. Estaba sentado en el suelo, con la mirada clavada en su brazo. Su uniforme estaba empapado en sangre. Su piel se había abierto desde el hombro hasta la muñeca en una herida larga y profunda. No había nada cerca de él, nadie lo había tocado. Solo sucedió. Lo levantamos de inmediato, presionamos la herida, intentamos detener la hemorragia. Pero la sangre no dejaba de salir. No importaba cuántas vendas usáramos, cuánta presión aplicáramos. Fluía como si algo dentro de él lo estuviera drenando desde adentro. Uno a uno, caímos. Las heridas aparecían en cualquier momento, en cualquier lugar del cuerpo. Sin aviso, sin explicación. Y nunca dejaban de sangrar. Intentamos evacuar, pero la radio solo escupía estática. El helicóptero que debía traer suministros nunca llegó. Nos quedamos atrapados en la sierra, con la sangre cubriéndonos las manos. Las noches se hicieron insoportables. Nadie dormía. Nadie hablaba. Solo nos quedábamos sentados en círculo, observándonos unos a otros, esperando ser el siguiente. Y entonces, llegó el último corte. El novato ya no podía sostenerse en pie. Su piel estaba fría, pegajosa. Lo recostamos dentro de una de las tiendas, intentando mantenerlo despierto.
pero sus ojos se iban cerrando. Su respiración era apenas un susurro. Y entonces, sin razón, su pecho se abrió. Como si una garra invisible lo hubiera rasgado desde el esternón hasta el abdomen. Nos quedamos paralizados. Nadie se movió. Solo vimos cómo su sangre se esparcía sobre la lona. Y en ese instante, entendimos. Esto no era la selva, no era una enfermedad, no era algo que pudiéramos combatir. Era algo que nos estaba desangrando desde dentro, algo que se alimentaba de nosotros, algo que no podíamos ver, algo que no se detenía. No sé cómo escapé, no sé cómo llegué de vuelta, pero el campamento quedó atrás, y con él, todos los que nunca dejaron de sangrar. Me reviso los brazos cada noche, me despierto sobresaltado, sintiendo mi piel arder, esperando ver la sangre brotar, y en ocasiones, creo que la siento, fluyendo, esperando el momento, para abrirse de nuevo. Llevaba semanas en ese campamento improvisado, atendiendo infecciones, heridas de bala y cuerpos maltratados por la humedad. Estábamos en plena operación de reconocimiento, persiguiendo a un grupo hostil que conocía la selva mejor que nosotros. Las noches eran pesadas, húmedas y llenas de sonidos de animales que parecían burlarse de nuestra presencia. Comenzó cuando trajeron el cuerpo. Había caído la noche cuando 2 soldados llegaron a la tienda médica, cargando algo envuelto en una lona. Su expresión era difícil de describir. No era solo el cansancio, ni la impresión de la muerte. Era algo más profundo. Algo que nunca había visto en sus rostros antes. «Doctor, necesitamos que vea esto». Lo colocaron sobre una de las mesas de campaña. La lona estaba húmeda y pegajosa. Cuando la aparté, vi la carne abierta y ennegrecida. El hedor de podredumbre y sangre inundó la tienda en segundos. Pero lo peor no era eso. Las costillas no estaban rotas como en una herida normal. No se habían curvado hacia afuera, como garras intentando desgarrar la piel desde dentro. Me quedé en silencio, con la respiración contenida. «¿Qué le pasó?», pregunté finalmente. Los soldados se miraron entre sí. Uno de ellos tragó saliva. «Lo encontramos cerca del arroyo. No sabemos qué pasó». No sabía qué responder. Examinar un cuerpo así no tenía sentido. Las fracturas no seguían ningún patrón lógico. No había signos de ataque de algún animal conocido. Era como si algo dentro de él hubiera intentado salir. Me llamaron loco cuando insistí en hacer una autopsia. El comandante no quería que perdiéramos tiempo en supersticiones, pero necesitábamos respuestas. «Lo hago rápido», dije, ocultando mi propia incertidumbre. La piel alrededor de la herida estaba rasgada de adentro hacia afuera, pero lo más extraño era la ausencia de órganos. No había corazón, no había pulmones, no había nada dentro de la cavidad torácica, como si lo hubieran vaciado, pero la carne se movía. Al principio pensé que era un espasmo post-mortem, pero luego vi cómo algo se deslizaba entre los músculos expuestos. Algo negro, delgado, con la textura de una raíz seca. No estaba solo en la tienda cuando sucedió. «Doctor, ¿vio eso?», preguntó uno de los soldados, con la voz temblorosa. «Lo vi. Lo vimos. Ese movimiento inhumano dentro del cadáver». Salí de la tienda con la sangre helada, buscando aire. Afuera, los demás hablaban en murmullos. Decían que habían visto cosas extrañas en la selva, sombras moviéndose entre los árboles, ruidos que no parecían de ningún animal. «Algo nos está siguiendo», dijo uno. Esa noche, nadie durmió. A la mañana siguiente, el cuerpo había desaparecido. La lona en la que lo envolvimos estaba allí, pero vacía. No había rastros de que alguien lo hubiera sacado. Solo la marca de algo arrastrándose en la tierra húmeda. El comandante nos ordenó ignorarlo. «Nos estamos dejando llevar por la locura», insistió. «Aquí hay enemigos reales. Concéntrense en la misión». Pero ninguno de nosotros podía ignorar lo que sentíamos. Esa sensación de ser observados, esa certeza de que algo se movía entre los árboles. Uno de los soldados, el más joven del grupo, estaba especialmente nervioso. No quería hablar de lo que había visto, pero una noche lo encontré sentado junto a la fogata, con los ojos clavados en la oscuridad. «No fue un animal», dijo de repente. «¿Qué viste?», tardó en responder. Cuando encontramos el cuerpo, vi algo más, unas marcas en la tierra, como si alguien hubiera caminado de espaldas hasta el arroyo. Pero los pasos eran
Al revés. No supe qué responderle. Esa noche, el soldado desapareció. Lo buscamos durante horas. Gritamos su nombre, recorrimos la maleza con linternas, revisamos cada rincón del campamento. Nada. Cuando salió el sol, encontramos sus huellas. No eran normales. Eran las mismas que describió la noche anterior. Huellas humanas, profundas, pero dirigidas en la dirección equivocada, como si lo hubieran arrastrado, o como si hubiera caminado por su cuenta, de espaldas, hacia la selva. Esto no es normal, dijo uno de los soldados. No podemos seguir aquí. El comandante se negaba a aceptar lo que estaba pasando, pero a esas alturas, su liderazgo era poco más que un caparazón vacío. Todos sabíamos que algo nos estaba acechando, y lo peor aún, estaba por venir. La última noche en el campamento fue la más larga de mi vida. Habíamos montado guardia doble. Nadie hablaba, nadie dormía, y cuando el silencio se volvió demasiado espeso, lo escuchamos. Un sonido seco. El ruido de algo abriéndose paso entre la carne. Corrimos hacia la tienda médica, temiendo lo peor. Lo que vimos ahí... El soldado desaparecido estaba de pie en medio de la tienda. Su uniforme estaba empapado en sangre. Sus ojos abiertos, sin parpadear. Y su pecho. Sus costillas se estaban abriendo. La piel se desgarraba como papel mojado. El hueso se curvaba hacia afuera, formando garras que sobresalían de su propio cuerpo. Él no gritó. No reaccionó. Solo nos miró. Y dejó que aquello dentro de él terminara de salir. El caos se desató. Algunos dispararon, otros corrieron, pero yo solo me quedé paralizado. Vi cómo esas costillas se abrían completamente, como una jaula que se rompe desde dentro. Algo negro se deslizó fuera de su cuerpo, algo que no tenía forma humana. Cuando finalmente reaccioné, huí. Corrí sin pensar, sin dirección. Solo quería alejarme de aquello. La selva me tragó con su humedad y su oscuridad, y corrí hasta que mis piernas no pudieron más. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que, cuando me encontraron, estaba cubierto de lodo y sangre, balbuceando como un loco. Nos sacaron de ahí al amanecer. Nunca nos dieron explicaciones. Nunca nos preguntaron qué pasó. Solo nos hicieron callar. No hablen de esto. No existió. Regresé a la ciudad con el peso de lo imposible sobre mis hombros. Intenté seguir con mi vida. Pero por las noches, siento que mi pecho duele, como si algo dentro de mí estuviera tratando de salir. ¿Seguros que este lugar está abandonado?, preguntó uno de los nuestros, mirando las sombras alargadas entre los árboles. Nadie respondió. No hacía falta. Nos desplegamos en formación, revisando el terreno. Un silencio incómodo se apoderó del grupo, algo inusual. En otras misiones, aún en plena oscuridad, siempre había alguna broma, algún comentario para aligerar la tensión. Pero en ese sitio, nadie tenía ganas de hablar. Avanzamos hasta lo que parecía ser la zona de mando, una vieja caseta con las ventanas rotas. Dentro, encontramos archivos dispersos y un par de sillas oxidadas. Todo indicaba que ese lugar había sido abandonado con prisa. «Aquí pasó algo», murmuró uno de los nuestros. Lo ignoramos. No había razón para quedarse más tiempo del necesario. Pero entonces, los encontramos. Uno de los nuestros se alejó unos metros, siguiendo un rastro extraño en la tierra, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. «Aquí hay algo», llamó. Nos acercamos. Frente a él había un hueco en la tierra, lo suficientemente profundo como para que la luz de nuestras linternas no llegara al fondo de inmediato. Era una fosa común. Un hedor espeso, podrido, se filtró desde el agujero, haciendo que varios se cubrieran la nariz con la manga. Pero el olor no fue lo peor. Al enfocar mejor, lo vimos. Cuerpos. Muchos. Amontonados unos sobre otros, como si los hubieran desechado sin cuidado. Pero lo más aterrador era la expresión en sus rostros. Sonreían. Cada uno de los cadáveres tenía la boca cosida en una mueca grotesca, como si alguien se hubiera asegurado de que nunca cerraran la boca. Uno de los nuestros maldijo entre dientes y se alejó, intentando contener las náuseas. «Esto no es normal», murmuró otro. Pero lo peor aún no había comenzado. Un sonido se filtró desde la fosa. Algo bajo, casi como una exhalación. No era viento, no era un animal, era risa. Primero tenue, luego más fuerte. Reímos todos. No nosotros, ellos.
los cuerpos. Alumbramos con desesperación, tratando de encontrar la fuente del sonido, pero todo lo que vimos fueron esas bocas cosidas, esas hileras de dientes podridos asomando entre los hilos ennegrecidos. Uno de los nuestros disparó. Un solo tiro al fondo de la fosa. La risa se cortó de golpe. Silencio. Nos miramos unos a otros, con los nervios de punta. Nadie dijo nada. Solo nos alejamos. Pero la risa volvió. Más fuerte. Y entonces, uno de los cadáveres se movió. No fue un espasmo. No fue el efecto del gas en descomposición. Se movió como si algo dentro de él aún estuviera vivo. Como si algo dentro de ese montón de carne no estuviera del todo muerto. Retrocedimos. Nadie quería aceptarlo, pero sabíamos que teníamos que irnos. El sonido de las carcajadas se convirtió en algo más. Algo distorsionado, como si viniera de todas partes. Nos dimos la vuelta y corrimos. No sé cuánto tiempo estuvimos corriendo. La selva parecía cerrarse a nuestro paso. Los árboles se alzaban como sombras deformes, los matorrales crujían a nuestro alrededor. Uno de los nuestros cayó. Otro intentó levantarlo. «Levántate, carajo». Pero él no se movió. La luz de la linterna reveló su rostro. Estaba sonriendo. Los hilos estaban allí. Tiramos de él, de su piel. Se desgarró. Y la risa, la maldita risa nunca se detuvo. No quedamos muchos. Tal vez 3, tal vez menos. En la oscuridad, ya no podíamos confiar en nuestros sentidos. No podíamos confiar en nuestras propias voces. Uno dijo mi nombre. Me volví. No era él. Su boca se estiró en una mueca grotesca. Corrí. No miré atrás. La risa me seguía. Cuando finalmente vi las luces de nuestro punto de extracción, supe que estaba vivo. Pero al llegar, los demás me miraron con miedo. «¿Dónde están los otros?», preguntaron. No respondí. No podía. Sentía los hilos en mi boca. Éramos un grupo de 7, hombres entrenados para no tener miedo. O al menos eso creíamos. Habíamos encontrado un arroyo al caer la tarde. Después de días racionando el agua, beber de un cauce limpio era una bendición. Nos arrodillamos junto a la corriente, metimos las manos y bebimos hasta saciarnos. El agua estaba fría, fresca, con ese sabor metálico característico de los ríos de montaña. No fue hasta la madrugada que todo empezó. Me desperté con un dolor en el estómago como si me estuvieran retorciendo las entrañas. Sentí la bilis subiendo, y apenas alcancé a girarme cuando empecé a vomitar. Lo primero que salió fue agua, luego algo más espeso, y finalmente, algo duro golpeó el suelo entre mis manos. Encendí mi linterna y lo vi. Era un diente humano. ¿Qué carajo? Lo toqué con la punta de los dedos, sintiendo su dureza, la raíz todavía intacta. Un escalofrío me recorrió la espalda. A mi lado, otro de los hombres gimió en sueños, y luego se incorporó bruscamente. Se dobló sobre sí mismo, y vomitó con violencia. Entre la bilis y el agua, escuché el inconfundible sonido de algo sólido golpeando la tierra húmeda. No era solo yo. Encendimos más linternas, y entonces los vimos. Dientes. Pequeños fragmentos de hueso. Algo que parecía la punta de una falange. Todos mezclados con la bilis y la saliva, de al menos 5 de nosotros. El resto despertó entre maldiciones, pero cuando vieron lo que estaba ocurriendo, el silencio se apoderó del campamento. No era posible. No tenía sentido. «Tiene que ser el agua», dijo uno de los hombres, su voz temblando. «Pero el arroyo estaba limpio», respondí, con la garganta todavía ardiendo. Nos quedamos en silencio. El aire nocturno se sentía más denso, más pesado. Y entonces, lo oímos. Muy cerca del arroyo, algo chapoteó en el agua. Apagamos las luces instintivamente. Nadie se movió. La respiración contenida. Otro chapoteo, más fuerte. Como si alguien estuviera caminando dentro del arroyo. Me llevé una mano al rifle, pero el instinto me gritaba que no hiciera ruido. La selva no estaba vacía. Nos quedamos así, congelados, por minutos interminables, hasta que la corriente volvió a sonar normal, hasta que las hojas dejaron de moverse como si algo invisible las tocara. Pero ya no podíamos ignorarlo. Algo estaba allí con nosotros, y nos estaba envenenando desde adentro. Las historias de terror en los campamentos militares siempre han existido. Se cuentan en las noches de guardia, entre tragos de café y cigarrillos consumidos a la mitad. Son relatos de veteranos,
de tipos que ya han visto de todo y que quieren asustar a los nuevos. Pero hay algo que nunca me contaron antes de llegar a la sierra, algo que nadie mencionó en las pláticas al calor del fogón. Una verdad que me tocó descubrir por mi cuenta, y que desearía jamás haber sabido. El primer día en la sierra fue una pesadilla, no por la selva espesa ni por la humedad pegajosa, sino porque no tenía idea de qué hacía ahí. No era un veterano. Apenas tenía unas semanas de entrenamiento cuando me asignaron a esta misión. Se decía que en la zona había grupos armados, pero nadie nos explicó exactamente qué buscaríamos. El comandante nos reunió a todos en un claro. Sus palabras fueron cortas. Aquí no hay margen de error. Hagan su trabajo, manténganse juntos y sobre todo, no hagan preguntas. Fue la última parte la que me dejó incómodo. ¿No hacer preguntas? En un operativo en plena sierra, con un clima infernal y con los sentidos a tope por la tensión, las preguntas eran lo único que ayudaban a mantener la cordura. Pero nadie dijo nada. Todos se limitaron a asentir. Nos internamos en la selva en grupos. La vegetación era espesa, y el aire se sentía pesado. Caminamos durante horas hasta que la noche nos obligó a armar campamento en un pequeño claro. El fuego fue encendido con cautela, apenas lo suficiente para que viéramos nuestras caras. Ahí fue cuando comenzaron los rumores. Dicen que esta zona está maldita, murmuró uno de los soldados, un tipo curtido por los años. Que los que entran aquí y hablan demasiado, desaparecen. Se rieron de él. Yo también. No podía evitarlo. Sonaba como una de esas historias que los viejos cuentan para asustar a los novatos. Pero algo en su expresión me inquietó. No bromeaba. Desperté en la madrugada con la sensación de que algo andaba mal. No sabía qué era, pero todo en mi cuerpo gritaba que me levantara. Me senté y revisé mi equipo. Todo estaba en orden, hasta que abrí mi mochila. Al principio pensé que era una broma, pero cuando saqué la primera, mi sangre se heló. Era una lengua humana. Tenía marcas en la carne, cicatrices gruesas que formaban palabras. No las leí de inmediato porque mis manos temblaban demasiado. ¿Qué haces?, preguntó uno de mis compañeros, somnoliento. No supe qué responder. Solo señalé la mochila. Él se acercó, vio el contenido, y su cara se desfiguró. ¿Qué mierda es esto? La conmoción despertó a los demás. Pronto, varios pares de ojos estaban sobre las lenguas. Y todos vieron lo mismo que yo. Las cicatrices formaban una advertencia. No hables. El comandante revisó la escena con el ceño fruncido. ¿Quién más tocó esto? Nadie respondió. Todos negaron con la cabeza. Él suspiró, como si hubiera esperado esta reacción. Aquí hay cosas que es mejor no entender, dijo finalmente. Sigan con su trabajo. Eso fue todo, como si encontrar partes humanas en una mochila fuera normal. Me sentí enfermo. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Alguien del grupo me estaba jugando una broma. ¿Era un mensaje de los grupos que operaban en la zona? No tuve respuestas. Y lo peor es que, en el fondo, sentía que nadie quería darlas. Esa noche monté guardia con 2 compañeros. El ambiente estaba tenso. Nadie quería hablar del tema, pero estaba claro que ninguno podía sacárselo de la cabeza. Fue en la segunda mitad de la guardia cuando uno de ellos se levantó de golpe. ¿Escucharon eso? Mi piel se erizó. ¿Qué cosa? El otro también se puso de pie. Pareció un... Se quedó callado de pronto. Su boca se abrió y cerró varias veces, pero no salió ningún sonido. Corrimos hacia él, alarmados. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Trató de gritar, de pedir ayuda, pero su garganta solo emitió un gorgoteo. Cuando le abrimos la boca a la fuerza lo entendimos, su lengua ya no estaba ahí. El campamento estalló en caos. Algunos decían que debíamos salir de inmediato, otros que lo mejor era esperar el amanecer. Pero no había amanecer en ese lugar. No importaba cuánto camináramos, cuánto nos moviéramos, la selva seguía igual. Era como si nunca avanzáramos. Las noches se hicieron más largas. Uno a uno, mis compañeros comenzaron a perder sus lenguas. No había rastros de lucha, ni señales de que alguien hubiera entrado al campamento. Simplemente despertaban con la boca llena de sangre, con los ojos desorbitados, y con el terror impreso en el rostro. No podían hablar, no podían explicar qué había pasado. Y yo temía que me tocara a mí. No sé cuántos días pasaron antes de que solo quedáramos unos pocos. Mis manos temblaban cada vez que revisaba mi mochila. Temía encontrar más lenguas ahí dentro. Temía que una de ellas fuera la mía. El comandante fue el último en caer.
Antes de perder la capacidad de hablar, me miró directo a los ojos. Intentó decirme algo, pero ya no podía. Solo señaló su boca y luego apuntó al cielo. Fue entonces cuando entendí. No se trataba de hablar en general. No era el sonido lo que llamaba a esa maldición. Era lo que decíamos. Las palabras importaban. Los rumores, las historias, los secretos que se contaban en la sierra. Todo eso tenía un precio. Un precio que se pagaba con carne. No sé cómo salí de ahí. No recuerdo en qué momento dejé de escuchar los pasos de los otros detrás de mí. Solo sé que, cuando finalmente vi la luz del amanecer, estaba solo. Mi mochila seguía conmigo, pero jamás volví a abrirla. Ya no necesito hacerlo. Porque cada noche, cuando el silencio se hace demasiado profundo, siento el peso en mi espalda. Y sé que las lenguas siguen ahí. Habíamos llegado al campamento en la Sierra de Guerrero hace varios días. La misión era sencilla. Reconocimiento. Nada que no hubiéramos hecho antes. Un grupo de soldados, acostumbrados a los caminos difíciles, al hambre, al cansancio y a la muerte. Algunos llevábamos más tiempo en la tropa, otros eran nuevos, pero todos sabíamos que en la sierra no se juega. El primer día fue normal. Nos establecimos cerca de un arroyo seco, armamos las trincheras de descanso y montamos vigilancia. Las noches en la sierra son pesadas, y los turnos de guardia se sienten eternos. Pero fue en la segunda noche, cuando todo comenzó a sentirse raro. Estaba en mi turno de guardia cuando lo noté por primera vez. Las sombras parecían moverse más de lo normal. No había viento, pero las ramas crujían como si algo caminara entre los árboles. Le pregunté al soldado que estaba conmigo si veía algo raro, pero solo se encogió de hombros y siguió escudriñando la oscuridad. A veces pasa, dijo. Son los ojos que nos juegan chueco. Pero no era mi imaginación. Algo estaba allí afuera. No se escuchaban pasos ni voces, solo la sensación de que algo nos observaba. Cuando amaneció, la sensación desapareció un poco, pero todos parecían más callados de lo normal. Fue hasta que alguien notó los rastros que entendimos que algo no estaba bien. En la tierra, alrededor del campamento, había huellas. Eran humanas, pero torcidas, como si los pies de quien las hizo estuvieran quebrados. No había señales de que alguien se hubiera acercado en la noche. Ninguno de los vigías vio nada. El sargento ordenó revisar el perímetro, pero no encontramos a nadie. Solo las huellas, desordenadas, sin sentido. Desde ese momento, las noches se volvieron más pesadas. Al tercer día, me desperté con un peso extraño en los pies. Pensé que era por el cansancio o la humedad, pero cuando intenté moverme, sentí mis botas más pesadas de lo normal. Me senté y desamarré los cordones con las manos temblorosas. Cuando por fin me quité la primera bota, el olor me golpeó con fuerza. Era un hedor dulzón, como carne en descomposición. Saqué el pie y noté que dentro había algo blando, húmedo. Alcé la bota y la volqué. Pedazos de carne cayeron al suelo con un sonido opaco, trozos rojos y frescos, como si alguien los hubiera cortado esa misma madrugada y los hubiera metido en mis botas sin que me diera cuenta. El otro soldado que estaba a mi lado se despertó por mi reacción. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio el suelo. ¿Qué chingados es eso?, preguntó. No tenía respuesta. Solo miré mis manos, manchadas de sangre, y después a los demás, que se estaban despertando. Uno de los soldados revisó sus propias botas y encontró lo mismo. Carne. Pedazos pequeños, húmedos, fríos. ¿Quién hizo esto?, preguntó el sargento, pero nadie respondió. No había forma de que fuera una broma. Nadie en su sano juicio haría algo así en medio de la sierra, en un lugar donde todo ya de por sí se sentía mal. El sargento ordenó revisar el campamento otra vez, pero no encontramos nada. Lo más raro era que la carne estaba fresca. No había rastros de algún animal muerto cerca. No había sangre en otro lado, solo dentro de nuestras botas. Esa noche, la niebla cubrió el campamento más espesa que nunca. Apenas podíamos ver más allá de unos metros. Todo estaba en silencio, sin grillos, sin aves, solo la respiración de los hombres y el sonido lejano del viento entre los árboles. Yo estaba acostado, con los ojos abiertos, cuando escuché el primer ruido. Algo se arrastraba entre la maleza. No eran pasos normales. Eran movimientos lentos, pesados, como si algo grande y herido estuviera tratando de acercarse sin ser visto. Alguien más lo escuchó porque sentí como un compañero se incorporó lentamente a mi lado. Nadie decía nada. Y entonces, se escuchó la voz. No era un grito. No era una palabra. Era algo que parecía querer formar una oración,
pero sonaba roto, ahogado, como si la garganta de quien hablaba estuviera llena de sangre. La neblina se movió, y entre las sombras vimos algo. Una figura encorvada, con los brazos colgando como si fueran demasiado pesados para su cuerpo. Se quedó quieta a la orilla del campamento, justo donde la luz de nuestra fogata no alcanzaba a tocar. Nadie se movió, nadie disparó. La figura no tenía ojos, solo cavidades oscuras y profundas en su rostro. Se quedó ahí, respirando fuerte, goteando algo negro al suelo. Cuando dimos un paso hacia atrás, desapareció entre la neblina. A la mañana siguiente, faltaban 2 hombres. Sus rifles estaban ahí. Sus mochilas seguían en el mismo lugar. Pero ellos no. No había señales de pelea, no había rastro de sangre. Solo desaparecieron. El sargento ordenó buscar por la zona, pero fue inútil. No encontramos nada. Cuando regresamos al campamento, alguien gritó. Las botas de los desaparecidos estaban en el centro del campamento. Y dentro de ellas, carne fresca. No esperamos otra noche. El sargento dio la orden de evacuar. No importaba la misión, no importaba la explicación. Algo en esa sierra no quería que estuviéramos ahí. Nos movimos rápido, con la niebla siguiéndonos de cerca. Nadie hablaba, nadie miraba atrás. Cuando por fin llegamos a la zona de extracción, el helicóptero tardó en llegar. Mientras esperábamos, sentí el mismo frío en los pies. Me quité las botas antes de que el horror volviera a repetirse. Dentro de ellas, solo encontré lodo. Pero el hedor de carne podrida no se fue de mis manos en varios días. Nunca volvimos a hablar de eso. Nunca supimos qué pasó con los que desaparecieron. Solo sabemos que en la sierra, algunas cosas no quieren ser vistas. Y cuando te lo hacen saber, más vale que les hagas caso. Éramos un grupo reducido, enviados a verificar lo que pasaba en ese sector. Llevábamos equipo básico y órdenes de regresar al amanecer. Cuando el helicóptero nos dejó en un claro, la vegetación espesa nos recibió con su sombra asfixiante. La selva siempre ha sido un lugar hostil, pero esa noche había algo diferente. Un silencio que no pertenecía al entorno. Avanzamos en formación. Cada paso hacía crujir la hojarasca, rompiendo el mutismo opresivo. Uno de los nuestros se detuvo y señaló algo entre la maleza. Una estructura vieja, oculta entre los árboles. Parecía un antiguo puesto de avanzada. ¿Este es el sitio?, preguntó uno del grupo. Debería ser, respondí. La ubicación coincidía con los mapas. Nos acercamos con cautela. La estructura era un edificio de concreto agrietado por la humedad y el tiempo. La puerta principal colgaba de un solo gozne, oscilando con el viento. Un hedor rancio impregnaba el aire, una mezcla de humedad, óxido y algo más. Algo que no supimos identificar al instante. Entramos. El interior era aún más sofocante. Restos de viejos escritorios, archivos dispersos, casquillos oxidados en el suelo. Nada fuera de lo común, hasta que la encontramos. La bandera. Estaba extendida en una de las paredes, su tela manchada de rojo oscuro, como si alguien la hubiese empapado en sangre y la hubiese dejado secar. Al acercarnos, sentimos un escalofrío recorriendo la piel. ¿Qué es esto?, dijo uno tocando la tela. El corte apareció al instante. Una línea roja se abrió en su palma, como si una navaja invisible lo hubiese tajado. ¡Mierda! Dimos un paso atrás, pero la maldita cosa parecía haberse despertado. Otro compañero cayó de rodillas, sujetándose el rostro mientras finos hilos de sangre bajaban por sus mejillas. No entendíamos qué pasaba, pero era evidente que la bandera tenía algo que no debimos haber despertado. El dolor llegó sin aviso. Cortes profundos aparecieron en mi antebrazo, como si una garra invisible me desgarrara la carne. A mi alrededor, los demás gritaban, sujetándose el pecho, los brazos, las piernas. No había cuchillas, ni enemigos, solo la sensación de que alguien, nos estaba castigando. Salimos de la estructura tambaleándonos. La selva nos tragó de nuevo, sus sombras moviéndose con cada estertor de dolor que soltaban mis compañeros. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Cada uno de nosotros sangraba sin razón aparente, replicando heridas que no eran nuestras. No sé cuánto tiempo corrimos. Nos alejamos de la base, tropezando con raíces y lodo. Un compañero cayó al suelo sin moverse. Me acerqué para ayudarlo, pero cuando vi su rostro, sentí que algo me desgarraba por dentro. Su garganta estaba abierta, una herida limpia y profunda. Pero lo peor no era eso. Era la mirada vacía, los labios temblando como si intentara decir algo. No, somos
Nosotros, murmuró antes de exhalar por última vez. No entendí sus palabras en ese momento, pero pronto lo haría. Nos quedamos 4. El resto había caído en el camino. Cada uno de nosotros presentaba heridas distintas. Una tenía cortes en la espalda, como si hubiese sido azotada con un látigo invisible. Otro sangraba por la boca, escupiendo dientes junto con cada jadeo. Seguimos adelante hasta que la vegetación se abrió, revelando otro claro. Allí, en el suelo, encontramos algo que nos congeló la sangre. Cadáveres, pero no eran los nuestros. Los cuerpos estaban putrefactos, vestidos con uniformes antiguos. Algunos tenían heridas idénticas a las nuestras, otros estaban completos, como si el tiempo los hubiese dejado intactos. Me acerqué al más cercano, la piel gris y estirada sobre los huesos. Entonces entendí. Las heridas que teníamos no eran nuestras. Estábamos replicando la muerte de aquellos que habían caído en ese lugar. Un gemido salió de uno de los cuerpos. Me giré de inmediato, pero ninguno se movió. El sonido vino de nosotros, de uno de los nuestros, que ahora yacía en el suelo con una herida abierta en el vientre. No tuvimos tiempo de ayudarlo. Sus ojos se apagaron en segundos. Ya solo quedábamos 3. El alba trajo consigo la niebla. Caminamos sin rumbo, con la esperanza de encontrar el punto de extracción. Nuestras heridas seguían apareciendo, cada una más cruel que la anterior. Uno de nosotros se derrumbó sin previo aviso. Sus extremidades temblaban. Cuando intenté levantarlo, sentí su piel fría, como si la vida lo hubiese abandonado ya. La sangre manchó la tierra. No hubo tiempo para despedidas. Ahora éramos 2. La radio se había roto en la caída, pero aún teníamos nuestras voces. Si paramos, morimos, murmuró mi único compañero. Asentí. El día avanzaba, pero la selva seguía pareciendo un túnel interminable. Mis piernas se sentían de plomo. Cada herida ardía como fuego vivo. Cuando al fin vimos el claro donde el helicóptero nos había dejado, una chispa de esperanza nació en mi pecho. Pero él ya no estaba a mi lado. Me giré, y vi su cuerpo, tendido en la hierba. No supe en qué momento cayó. Solo quedaba yo. El sonido del helicóptero llegó como un rugido en la distancia. Caí de rodillas, la visión nublada. Las hélices levantaron polvo y hojas cuando aterrizó. Apenas recuerdo los brazos que me levantaron, las voces gritando órdenes. Me desmayé antes de subir. Desperté en una camilla, cubierto de vendajes. No pregunté por los demás, sabía que no quedaba nadie. Los médicos no entendieron nuestras heridas. No había señales de ataque, no había rastros de balas, cuchillas o animales, solo heridas que aparecían solas. Nadie volvió a hablar de la misión. No hubo informes, no hubo explicaciones. Pero sé lo que vi, sé lo que vivimos. Y, a veces, en la oscuridad de la noche, cuando el aire se vuelve pesado y la piel me arde sin razón, sé que esa cosa, esa bandera maldita, sigue allí, esperando a los próximos. El campamento era un claro pequeño entre los árboles. El suelo estaba húmedo, y la lluvia constante nos tenía las botas cubiertas de lodo. Sabíamos que el enemigo estaba cerca, quizá demasiado cerca. Mañana nos movemos al amanecer, dijo el comandante, mirando el mapa con el ceño fruncido. Descansen. La noche cayó con rapidez, pero el sueño no llegó. Yo estaba en mi puesto de vigilancia, cuando escuché el primer grito. El ataque fue rápido y brutal. Balas cruzaron la oscuridad, destellos iluminaban los troncos cubiertos de musgo. Nos cubrimos como pudimos, respondiendo fuego, pero el enemigo conocía el terreno mejor que nosotros. Nos estaban sacando uno a uno. Un impacto me atravesó el brazo, sentí el calor de la sangre empapando mi uniforme, pero seguí disparando. No sé cuánto duró el tiroteo. Cuando terminó, el enemigo se había desvanecido entre los árboles, y la mitad de los nuestros estaban en el suelo. Había cuerpos, demasiados. Algunos aún gemían, otros ni siquiera se movían. «Tenemos que salir de aquí», alguien gritó. Pero el comandante negó con la cabeza. «No podemos abandonar el campamento sin refuerzos. Aguantamos hasta el amanecer». Así que aguantamos, con los muertos apilados a un lado, y los heridos gimiendo en la oscuridad. Fue entonces cuando noté la herida en mi brazo. Al principio pensé que era solo el dolor normal. La bala me había atravesado limpiamente, pero la sangre no dejaba de fluir. La venda improvisada no hacía mucho para detenerlo, pero lo peor era la sensación. Era como si algo se moviera dentro de la herida. Al principio lo ignoré.
Supuse que era mi imaginación o el temblor de mi propio cuerpo por la fiebre que empezaba a subir. Pero cuando la noche avanzó, la sensación se volvió más fuerte. No estaba solo. Algo estaba dentro de mi carne. Con manos temblorosas, tomé la navaja y abrí la venda empapada en sangre. Vi movimiento. La herida estaba llena de gusanos. Se retorcían dentro, hundiéndose más profundo, como si fueran parte de mi carne. Mi estómago se revolvió, pero no podía apartar la vista. Fue entonces cuando lo vi. Los gusanos no se movían al azar, se organizaban, se alineaban, formaban palabras. No son ellos. Parpadeé, sintiendo el sudor frío en la espalda. Miré alrededor. Mis compañeros estaban reunidos en torno a una fogata tenue, tratando de mantenerse despiertos. Algunos susurraban entre ellos, pero algo no encajaba. Había rostros que no reconocía. Me levanté con dificultad. El brazo me ardía como el infierno, pero lo ignoré. Me acerqué a los demás, tratando de encontrar alguna señal de que todo era un mal sueño. Uno de los soldados notó mi expresión. ¿Estás bien? Su voz era normal. Demasiado normal. Intenté recordar su rostro. No lo logré. ¿Cómo te llamas?, pregunté. El hombre parpadeó. ¿Qué? Tu nombre. Silencio. Los otros dejaron de hablar. Todos me miraban ahora. El soldado forzó una sonrisa. Claro que sabes mi nombre, pero no lo sabía, y ellos lo sabían. Di un paso atrás. No son ellos, murmuré. El dolor en mi brazo era insoportable. Me alejé lentamente, sintiendo cómo la realidad empezaba a torcerse a mi alrededor. Las sombras del campamento parecían moverse, alargándose como dedos huesudos. Corrí. No sé cuánto tiempo corrí, pero cuando me detuve, el campamento ya no estaba. Solo la selva oscura y húmeda. Mi respiración era errática. Miré la herida nuevamente. Los gusanos se habían movido. Ahora decían: te tomaron. Un escalofrío recorrió mi espalda. Entonces lo entendí. Yo no había escapado, nunca escapé. La selva no perdona a los débiles. Y yo ya no era yo.